Tubas y Tubos, episodio 405. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardino de los instrumentos de viento metal, pero también un espacio dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI, el emprendimiento así como del crecimiento personal y profesional de los músicos. Hoy episodio 405 del jueves 11 de diciembre de 2025, en el que voy a responder una pregunta real que, cuanto menos, podemos calificar de llamativa, ya que está relacionada con tocar un grandísimo número de horas. Pero antes de meternos en materia, os dejo en la descripción del episodio y en los comentarios un GPT, es decir, un asistente de inteligencia artificial que he creado específicamente para mí y que lo comparto con vosotros. Se trata de un asistente gratuito que podéis utilizar en vuestra cuenta de ChatGPT, ya sea versión gratuita o de pago, y este GPT se llama Boquillólogo y lo empleo para hacer todo tipo de consultas sobre boquillas, ya que es un tema por el que me preguntáis mucho. Os animo a usarlo, os dejo el enlace en la descripción y tan solo me tenéis que poner vuestro email y os lo envío de forma inmediata al correo electrónico. Y sin más preámbulos, pasamos a la pregunta de mi canal de YouTube de Elber, desde Culiacán, Sinaloa. Dice: hola maestro, ¿cuál es la boquilla más cómoda para tocar mucho tiempo? Ya que aquí en México en ocasiones llego a tocar hasta 32 horas sin parar, solo haciendo pausas o descansos de 15 minutos. Bueno, muchas gracias Elber por tu pregunta, ya que la voy a utilizar para hablar de dos aspectos, en mi opinión, muy importantes. Por un lado, de boquillas y por otro, de salud a largo plazo, ya que muchas veces se nos olvida, sobre todo cuando somos jóvenes, este tema de la salud y nos liamos a hacer este tipo de burradas tocando muchas horas. Bueno, dicho esto, abordamos la primera idea, que sería: ¿existe una boquilla cómoda para tocar tantísimas horas? Bueno, voy al grano. Evidentemente sí, hay boquillas que nos pueden ayudar un poco a nivel de comodidad y resistencia, pero hay algo que quiero dejar claro. No existe una boquilla mágica que te permita tocar 32 horas. Y ojo a esto, sin pagar un precio físico alto. Y añado algo más, no hay boquilla que permita tocar 32 horas ni 6. Y lo aclaro porque quizás haya algún oyente que pueda pensar que tocar 6 o 8 horas del tirón sin apenas descanso le va a salir gratis. Ya que lo primero que manda es siempre, por un lado, nuestra fisiología, es decir, los labios, los dientes, la mandíbula. Luego, nuestro estado de forma, del músico de metal en nuestro caso, ya sea trompeta, trombón o tubista, y cuánto estudiamos a diario. Y por último, mi opinión también súper importante, la técnica general que tenemos a la hora de tocar, sobre todo poniendo el foco en la gestión del aire y la embocadura. Y a partir de ahí, sobre el papel y por enfocarme un poco en responder a tu pregunta, lo ideal es buscar boquillas con un aro ancho, que suelen tener una superficie más bien plana, lo que permite un mayor apoyo del labio y de esta forma pues tenemos una sensación de cojín, lo cual favorece la comodidad y la resistencia para tocar sesiones más largas. Pero claro, esto tiene un contra, y es que ese aro resta flexibilidad. Por lo tanto, es más difícil cambiar de registro de forma ágil y rápida. En tu caso, yo evitaría boquillas con un aro más estrecho o más redondeado. Esta da más flexibilidad y precisión, pero exige más control muscular, lo cual tiende a cansar la embocadura bastante antes. Por lo tanto, y viendo todo lo que hemos comentado, en mi opinión, las boquillas que podrían ajustarse a estos parámetros serían la Helleberg, la PT Arnold Jacobs, Lasky, Perantucci y JK, ya que estos modelos tienen aros bastante anchos. Precisamente es lo que yo he buscado durante muchos años en la Helleberg y ahora en la Lasky. Además, y viendo el uso que le vas a dar, yo intentaría que el diámetro de la copa no sea grande, es decir, copas semiprofundas e incluso en forma de C, ya que esto te ayudará a gestionar mejor el aire, y el granillo también intentar que sea ajustado, es decir, entre 7 y 8 milímetros, no más, para que no gastes demasiado aire. En resumen, busca una boquilla de aro ancho, más bien plano, y que tenga copa y granillo pues ajustado un poco más, no muy grande, ¿no? Para que pues seas capaz de tocarla con comodidad. Y como siempre digo en el podcast, antes de comprar, lo ideal es que probéis estas boquillas con vuestro instrumento, en este caso con tu tuba, y le dediques mínimo 1 hora a cada una de las opciones. Te recomiendo que le des un vistazo a la guía gratuita Cómo elegir la boquilla perfecta, ya que ha sido descargada por más de 200 músicos de viento metal y creo que te puede ayudar. Te dejo el link en la descripción. Muy bien, dicho esto, ahora vamos a pasar al tema clave del episodio.
Y es que el problema real no es la boquilla, el problema son las 32 horas. Porque tocar 32 horas, aunque sea con descansos de 15 minutos, es directamente una barbaridad para el cuerpo y para el cerebro. Y no tengo duda de que quizás sea así lo que nos cuentas, pero me parece algo tan duro que, bueno, pues a lo mejor se puede plantear hacerlo una vez en la vida, pero, y esto quiero que quede claro, conlleva un riesgo enorme para tu salud musical a largo plazo. Y reitero, quien dice 32 horas dice 8, porque tocar 8 horas es más común de lo que podéis pensar, sobre todo en actuaciones de charangas y también en la Semana Santa. Y es que debemos ser conscientes que este sobreuso tiene un peaje para nuestra embocadura, porque estas situaciones no solo se toca durante mucho tiempo, sino que se toca de forma extremadamente fuerte. Y claro, sumar ambos factores puede tener consecuencias muy negativas para el músico. Vamos a abordar ahora lo que pasa en la embocadura con este sobreuso, es decir, tocar durante muchas horas y en fortísimo. Los músculos de la embocadura, ya lo sabéis, son muy pequeños y finos, y cuando los sometemos a horas de trabajo aparece lo siguiente. Por un lado, fatiga extrema, es decir, inflamación, labios hinchados, que esto seguro que os suena bastante. Luego, para compensar, empezamos a apretar más la boquilla, tensionamos el cuello y la mandíbula. Y todo esto puede derivar en lo que se conoce como el síndrome del sobreuso de la embocadura o incluso el colapso de la embocadura, es decir, los labios dejan ya de responder, dejan de vibrar, el sonido se desploma y de repente ya nada suena como antes. Y esto no es teoría, está descrito en la bibliografía de instrumentistas de viento metal que se ve en casos de músicos que han forzado demasiado su embocadura durante periodos largos. Y aquí hago la pregunta a los tubistas o sofanistas que tocan en bandas sinaloenses en México, porque yo he visto vídeos donde estos tubas tocan continuamente en 3 y 4 Fs y mi pregunta es si estos tubas tienen una carrera larga, es decir, pueden tocar así durante años o pronto empiezan a aparecer los problemas. Porque el síndrome del sobreuso de la embocadura es muscular y puede solucionarse con un buen descanso, pero también hay riesgo de que se afecte nuestra parte neurológica. Es decir, hay un riesgo importante de padecer distonía focal del músico. La distonía focal es un trastorno neurológico denominado task specific, es decir, que solo aparece al realizar una acción específica, en nuestro caso, a tocar el instrumento, y se manifiesta con una pérdida de control, temblores, movimientos raros de los labios o imposibilidad de mantener la embocadura. Y en muchos casos, por desgracia, puede significar el fin de una carrera musical tal y como se conocía. Y no digo que por hacer una actuación larga nos vaya a dar una distonía, ni mucho menos. Pero sí sabemos que estos cuadros están relacionados con el exceso de práctica y la falta de descanso de calidad. Por eso, en mi opinión, plantearse tocar decenas de horas seguidas usando una boquilla que es cómoda, entre comillas, es jugar con fuego. Y dicho esto, y como siempre intento aportar el máximo de valor en mis episodios, vamos a bajar a tierra todas estas reflexiones con una propuesta de cómo abordar estas situaciones en las que muchos músicos de metal no tienen más remedio que realizar. Me refiero a cuando hay que tocar en charangas, procesiones o bolos largos. Mi propuesta es sencilla, tocar con cabeza y planificación. Vemos algunas ideas. La primera, durante la actuación vamos a intentar no tocar todo a muerte, y esto ya sabemos la frase que es, ¿no? Es de vamos a reservar ese fortísimo para el momento clave de verdad. Y el resto del tiempo buscamos un forte eficiente, bien apoyado en el aire y sin apretar. Luego, ideal sería compartir el trabajo. Si hay más graves, pues vamos a repartir líneas, frases y tocar a octavas. Así, si estamos afinados, esto proyecta mucho, sobre todo en los graves. Y luego dejar silencios inteligentes, es decir, siempre que el repertorio lo permita, buscar momentos para hacer microdescansos. Y por supuesto, tocar con técnica, no con fuerza. Aire siempre en movimiento, relajado y dirigido. Y tenemos que evitar apretar la boquilla contra los labios para sacar ya de lo que no hay, porque es ahí cuando empiezan los problemas. Recordad que la carrera de un músico es de toda la vida y no es recomendable jugársela en un único bolo. Y luego, una vez finalizado el bolo, la procesión, la charanga, en la que nos hemos dado una buena paliza, lo más inteligente es planear varios días de recuperación. La sugerencia sería estar 2 o 3 días sin tocar o solo tocar 10 o 15 minutos muy suaves, notas largas en el registro grave. Nada de forzar, registro ni volumen, todo dinámica meso-piano. Y luego
Prestar atención a estos síntomas de alerta. Si notamos hormigueo raro, pérdida de control que no se va con el descanso, o sensación de que la embocadura ya no me obedece, lo mejor es parar y consultar con nuestro profesor y, si es necesario, con un médico o un fisioterapeuta especializado en músicos. Por lo tanto, y a modo de resumen, por un lado, sí, es una buena idea buscar una boquilla cómoda para tocar en este tipo de actuaciones. Y por otro, no hay que poner toda la esperanza en la boquilla, porque lo que de verdad nos va a permitir tocar mucho tiempo es tener una buena técnica, sobre todo un buen control del aire, una embocadura que vibre de forma eficiente, un cuerpo fuerte y descansado. Porque tocar 32 horas, objetivamente, es mala idea. ¿Es posible hacerlo una vez? Sí, pero el precio puede ser muy alto. Sin duda alguna, esto aumenta el riesgo de lesiones y problemas serios como la distonía focal o el colapso de la embocadura. Piensa que tu carrera musical es de 20 o 30 años, independiente de que seas profesional, estudiante o semiprofesional, y no es el bolo heroico de un fin de semana. Si cuidas tu cuerpo y tu cabeza, tendrás tiempo para disfrutar de todas las charangas, bandas y proyectos que quieras. Pero esto se hace teniendo una embocadura sana y que el sonido siga desarrollándose, no al revés. Bueno, espero que esta respuesta te sirva para enfocar tu pregunta en la dirección correcta, porque lo primero es salud, técnica y luego boquilla, y nunca al revés. Y hasta aquí el episodio de esta semana de Tubas y Tubos. Gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, YouTube y Spotify, y por formar parte de esta comunidad que sigue creciendo cada semana. Nos escuchamos, como siempre, el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!